El monstruo de Lecumberri, terror en la prisión de México. Desde que abandoné las sombrías paredes de Lecumberri, el sueño se ha vuelto un lujo inalcanzable. Las noches se llenan de ecos de un pasado que se niega a soltarme. La libertad parece un espejismo cuando los recuerdos de esa prisión persisten, acechándome en cada rincón oscuro de mis pensamientos. Soy un hombre marcado por la experiencia de haber sobrevivido al infierno de Lecumberri. Allí dentro aprendí lo que significa pelear por cada aliento. Cada día era un reto, cada noche una pesadilla. Ahora, libre, sigo luchando con los fantasmas que quedaron atrás. Lecumberri, más conocida como el Palacio Negro, era un lugar donde incluso la luz temía entrar. Sus gruesas paredes guardaban secretos terribles y absorbían la esperanza de quienes se encontraban atrapados en su interior. Allí, el tiempo parecía detenerse y la desesperación se convertía en la única compañera constante. Los rumores sobre un monstruo que deambulaba por los oscuros pasillos circulaban entre los presos como un susurro siniestro. Nadie lo había visto realmente, pero todos hablaban de él con un miedo reverente. Decían que era una sombra que se movía con la noche, acechando a los incautos. La primera noche que pasé en Lecumberri, un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar susurros extraños. Provenían de algún lugar en la oscuridad, como si las paredes mismas murmuraran. Mis sentidos estaban en alerta máxima y cada sonido parecía anunciar la llegada de algo desconocido y aterrador. Una noche oscura en Lecumberri, mientras el silencio envolvía el lugar, una sombra masiva cruzó frente a mi celda. Mi corazón se detuvo por un instante y el miedo se apoderó de mí. Aquello no era una simple figura, era el presagio de algo aterrador. El monstruo que vi era una entidad oscura, casi intangible, con ojos que brillaban como brasas y una ferocidad que se sentía en el aire. Su presencia era tan abrumadora que parecía absorber la poca luz que se filtraba en los pasillos de la prisión. Cada noche, el silencio se rompía con el eco de sus pasos que resonaban por los corredores. La tensión era palpable y el miedo de los prisioneros crecía con cada sonido. Las sombras danzaban en las paredes, alimentando la sensación de que algo inhumano rondaba cerca. Mientras los días pasaban, los relatos de otros presos se volvían más escalofriantes. Hablaban de desapariciones inexplicables, de compañeros que se desvanecían tras un encuentro con la criatura. Estas historias mantenían a todos en vilo, temiendo por su seguridad y por lo que podría sucederles. Impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, decidí investigar. Sabía que conocer la verdad era arriesgado, pero la incertidumbre era peor. Me adentré en la oscuridad de los pasadizos, consciente de una presencia que me seguía de cerca, como un aliento frío en mi nuca. Me adentré en los pasadizos oscuros de Lecumberri, sintiendo una presencia constante a mi alrededor. Los muros húmedos y fríos parecían susurrar secretos olvidados. La oscuridad era densa, casi tangible, y cada paso resonaba como un eco de advertencia en el silencio sepulcral que me rodeaba. Un grito desgarrador resonó en la distancia, paralizándome de terror. El sonido reverberó en las paredes, haciendo que mi corazón se detuviera por un instante. Sentí que el monstruo estaba más cerca que nunca, acechándome desde las sombras, jugando con mi mente en un retorcido juego de miedo. Un viejo prisionero me advirtió con voz temblorosa que no buscara lo que no quería encontrar. Sus ojos reflejaban un conocimiento oscuro que me inquietó profundamente. Aquel hombre había visto más de lo que quería recordar y sus palabras
se grabaron en mi mente como un presagio. Según la leyenda, el monstruo era un guardia asesinado injustamente, condenado a vagar por los pasillos de Lecumberri. Su espíritu, lleno de rabia y dolor, buscaba venganza en aquellos que se cruzaban en su camino. La historia circulaba entre los prisioneros, alimentando el miedo en cada rincón sombrío. El miedo me consumía. Cada sombra era una amenaza latente. Sentía que el monstruo se acercaba, que mi tiempo se agotaba en aquella prisión de horrores. La incertidumbre y el pánico se convirtieron en mis compañeros constantes, y mis propios pensamientos eran un campo de batalla entre la razón y el terror. Una noche, mientras el frío se colaba por las grietas de mi celda, sentí su presencia más cercana que nunca. Podía escuchar su respiración entrecortada a través de la puerta. El miedo me paralizaba y el aire se volvía denso, casi irrespirable, como si el monstruo estuviera a mi lado. Intenté huir en un impulso desesperado, pero Lecumberri se transformó en un laberinto sin fin. Los pasillos parecían multiplicarse y cada esquina me devolvía al mismo punto. La desesperación crecía con cada paso, atrapado en un ciclo interminable de angustia y confusión sin salida a la vista. En medio de la oscuridad, encontré amistades que me ofrecieron un atisbo de esperanza. Sin embargo, uno a uno fueron desapareciendo, dejando un vacío inquietante. Sus rostros se desvanecían en la penumbra y el miedo al monstruo se intensificaba con su ausencia, llenando cada rincón de incertidumbre. Sabía que el monstruo se acercaba, su presencia era palpable. Sentía su mirada fija, como si fuera una sombra constante que acechaba mis pasos. El tiempo se agotaba y el pulso en mis venas latía con fuerza, cada latido un recordatorio de que el encuentro era inevitable. Aquellas visiones aterradoras me asaltaban sin previo aviso. Cuerpos colgaban en la oscuridad, espectros del pasado que me susurraban con voces huecas. La realidad se desdibujaba y cada sombra parecía cobrar vida, alimentando mis peores temores mientras luchaba por distinguir entre lo real y lo imaginario. La realidad y la locura comenzaron a entrelazarse en los oscuros pasillos de Lecumberri. Ya no distinguía entre las pesadillas y el mundo real. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos inconfesables. La prisión jugaba con mi mente, convirtiendo cada rincón en un reflejo de mi propio tormento interno. Una noche, mientras el silencio envolvía la celda, sentí una presencia detrás de mí. Una mano helada se posó en mi hombro, paralizándome. El pánico me inundó, pero al girarme me encontré cara a cara con el monstruo que había atormentado mis sueños sin descanso. El monstruo, con una voz profunda y resonante, me habló. Yo fui como tú, atrapado en el miedo. Sus palabras perforaron mi cabeza, revelando que el monstruo no era más que una proyección de mis propios miedos, un reflejo de la culpa que llevaba dentro. Decidido a vencer mi terror, me enfrenté al monstruo. La lucha no fue física, sino una batalla interna, un intento desesperado por liberarme del yugo del miedo. Cada golpe mental fue un paso hacia la liberación, una búsqueda de redención en medio del caos. Al enfrentarme cara a cara con mis propios demonios, comprendí que el verdadero monstruo era mi miedo encarnado. Esta revelación me abrió los ojos a los crímenes pasados, obligándome a confrontar mi conciencia. En ese momento encontré la fuerza para seguir adelante, aunque cicatrizado. Recordé los crímenes que había cometido, esos que me llevaron a Lecumberri. El monstruo no era más que un reflejo de mi conciencia, una sombra que me obligaba a enfrentar mis actos. Cada recuerdo era un golpe en el alma, revelando el horror de mi pasado.
Enfrentar mis peores temores fue inevitable. El monstruo, que parecía invencible, me empujó hacia el abismo de mi culpa. En ese momento de confrontación me di cuenta de que no podía seguir huyendo de mi propia oscuridad. Debía aceptar mis errores y aprender de ellos. Mientras el monstruo se desvanecía, sentí una liberación inesperada. Había enfrentado mis miedos y aunque el alivio era tangible, el costo fue alto. Mi cordura tambaleaba como si al perder el monstruo, una parte de mi esencia se hubiera ido con él. Finalmente, logré escapar de Lecumberri, pero el monstruo había dejado una marca indeleble en mi alma. Aunque libre físicamente, comprendí que la verdadera prisión estaba en mi mente. Esa sombra oscura que habitaba en mí seguía presente, recordándome lo que había dejado atrás. Ahora reflexiono sobre Lecumberri, un lugar que me atrapó tanto física como mentalmente. Salir de sus muros no significó la libertad total. El monstruo, aunque invisible, sigue acechando, habitando en lo profundo de mi ser, recordándome que el miedo puede ser el peor de los enemigos. Lecumberri fue más que muros y barrotes. Era una celda mental que atrapaba a quienes cruzaban sus puertas. La verdadera prisión no era de cemento, sino de recuerdos y miedos que se implantaban en la mente, persistiendo incluso después de salir al mundo exterior. Los rumores del monstruo se susurraban entre los nuevos reclusos como una leyenda viva que alimentaba el temor. Aunque yo sabía la verdad, ese monstruo seguía acechando, recordándome que mis días oscuros en Lecumberri nunca se borrarían completamente de mi memoria. El monstruo, aunque desvanecido físicamente, permanecía anclado en mi mente, alimentado por mis inseguridades y arrepentimientos. Era mi sombra constante, un recordatorio de que los miedos no desaparecen fácilmente, sino que se transforman en algo más profundo e intrínseco. Los recuerdos de Lecumberri eran como cadenas invisibles que me ataban a un pasado tormentoso. Cada pesadilla y cada pensamiento oscuro me regresaban a esa celda, a revivir el terror y la desesperanza, manteniéndome prisionero en una cárcel sin muros visibles. Mi vida después de Lecumberri es una lucha constante contra esos fantasmas internos. Aunque libre físicamente, la presencia del monstruo permanece escondida en los rincones de mi mente, desafiándome a enfrentar mis temores y encontrar una paz que siempre parece esquiva. Vivir con la sombra del monstruo es como cargar con un peso invisible que nunca desaparece. Cada día es una batalla contra los recuerdos que acechan en los rincones de mi mente. La libertad exterior no puede borrar las cicatrices internas que Lecumberri dejó grabadas en mi alma. Mi historia es un viaje sombrío hacia los abismos más profundos del alma humana. Es un recordatorio de que los verdaderos monstruos no siempre tienen forma física. A veces son los miedos y las culpas, invisibles pero devastadores, que residen dentro de nosotros mismos. Reflexionando sobre el miedo, entiendo que el verdadero monstruo era el que me consumía desde dentro. Enfrentar mis temores me liberó, pero también me dejó con una comprensión aterradora de mi propia fragilidad. El miedo puede ser un adversario implacable si no se le enfrenta. A los curiosos que buscan respuestas, les advierto que tengan cuidado con lo que encuentran. El camino hacia el conocimiento de uno mismo puede estar plagado de oscuridad y revelaciones perturbadoras. La curiosidad es una espada de doble filo que puede llevar a rincones del alma que preferiríamos no explorar. Si este relato ha estremecido tu alma, compártelo y advierte a otros sobre lo que acecha en la oscuridad. La experiencia que viví no es solo una historia de terror personal, sino un recordatorio de que todos llevamos monstruos internos
que debemos enfrentar para encontrar la paz.